Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Hoy vamos a aprender un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que se le llama como la iniquidad y las maldiciones generacionales. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de esto? Esto es bíblico, Adonai nos enseña a hacer esas cosas que vamos a tocar punto por punto y vamos a fundamentarnos en las escrituras para nosotros desechar todo entendimiento vano que nos ha sido enseñado en la religión. Vamos a darle gracias a Jehová por este tiempo de aprendizaje. Gracias Adonai, gracias Padre, en el nombre de Adon Yeshua, entregamos Padre este tiempo en tus manos Padre, porque tú eres el dueño de todo y de la sabiduría y del entendimiento Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos des prudencia, Padre, y entendimiento en la palabra, en las escrituras, Padre, para que nosotros podamos poner por obra de manera correcta todo lo que nos dices en ella y no hacerlo conforme a la palabra del hombre y al entendimiento del hombre, sino a tu palabra y a tu entendimiento. En el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los que están presentes. Shalom, Dayanira, bienvenida. Loida, shalom, David. Shalom, Carolina. Shalom, hermana Glendy. Bendiciones a todos, amados hermanos, a los que nos ven por el Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Alguno de nosotros de seguro habrá escuchado en algún momento acerca de la iniquidad, ¿no? Acerca de la iniquidad y las maldiciones generacionales. Eso se habla mucho en la religión, mucho. ¿Qué nos dice Adonai acerca de eso? Nosotros tenemos que renunciar a las iniquidades de nuestros padres, tenemos que renunciar las iniquidades de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Esto está sobre nosotros. Es una maldición sobre nuestras vidas. Vamos a aprender esto en las escrituras. Si nosotros debemos de hacer eso o no. Este es el versículo clave, hermanos, en donde se fundamenta esta doctrina. Éxodo 24 al 6 dice así: no harás para ti estatuilla ni cualquier imagen que está en el cielo de arriba, ni lo que está en la tierra debajo, ni lo que está en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos y no los servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, Elohim celoso, que visito o enlisto la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas generaciones de los que me odian. Pero hago benevolencia a miles, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Muchos se centran solamente en la parte final del versículo, donde dice: porque yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y se lee hasta la tercera y cuarta generación. Hasta. Así se lee en las traducciones modernas. Hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, pero en el texto hebreo bíblico, no está la preposición hasta. La preposición hasta en hebreo bíblico se dice ad. ¿Sí? Ad. Pero aquí no aparece la preposición hasta, sino la preposición sobre, que es al. Entonces, lo que Adonai nos está diciendo aquí es que Él visita o enlista sobre la tercera y sobre la cuarta generación del que le aborrece, del que no guarda sus mandamientos, del que no lo ama. Adonai cuenta estas generaciones de esa persona para visitar lo que se le llama como la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Esta palabra en español no se entiende muy bien. Iniquidad puede significar maldad, puede significar impiedad, ¿no? Son sinónimos en español de iniquidad.
pero en el hebreo funciona diferente, no funciona igual que en el español. Iniquidad en hebreo no está emparentado con, no está emparentada con la palabra maldad o con la palabra impiedad. Son palabras que están separadas, que sí están relacionadas por sinónimos, pero no por las raíces, ¿no? Entonces, la iniquidad en hebreo se dice avon, avon. Avon proviene de una raíz hebrea que significa estar torcido, estar doblado, estar inclinado o pervertirse. Es como un árbol que se dobla, ¿no? Entonces, avon viene a significar torcedura, perversión, ¿sí? Doblado. Nosotros desde nuestro nacimiento estamos doblados, estamos torcidos, nos inclinamos al mal. Eso significa avon, ¿sí? Eso significa lo que se le dice como iniquidad, que en español no se sabe bien qué significa, ¿no? Pero en hebreo es claro el significado. Entonces Adonai dice que visita la avon, la torcedura, la perversión, los padres cuando se doblan, cuando se inclinan hacia el mal, sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas generaciones. La palabra visito, vemos aquí que hay una nota textual que también puede significar enlisto, visito o enlisto. Estos verbos en español no tienen ninguna similitud, ¿no? Son verbos totalmente diferentes. Una cosa es visitar a una persona y otra cosa es enlistar. Son cosas muy diferentes, pero de nuevo, el español no funciona igual que el hebreo. En el hebreo hay palabras que están emparentadas que en español no tienen ninguna similitud. Esta palabra en hebreo, este verbo, mejor dicho, en hebreo, se dice pakat. Pakat, o sea, Elohim pakat. Él visita el pakat, la iniquidad, la avon, la torcedura de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas generaciones de los que lo odian. Vamos a ver, ¿no? Entonces, el pakat. Pakat se puede traducir de muchas maneras. No es que tenga diferentes significados, no, no es así, no es que tiene muchos significados, no. Pakat tiene un solo significado, tiene un solo significado base y fundamental, ¿sí? Pero de ese significado se pueden derivar varios contextos de la palabra, ¿sí? De ese mismo significado. Se utiliza en un contexto, se utiliza en otro contexto, por eso en español se traducen de varias maneras. Ok, este verbo, pakat, puede significar revisar, atender, visitar, reunirse, designar, enlistar, recordar. Muchos verbos. Revisar, atender, visitar, reunirse, designar, enlistar y recordar. Aquí dice Adonai, básicamente, hermanos, que él tiene el control de todo. ¿Sí? Este verbo pacar se deriva en otra palabra que es pikud, que significa precepto. ¿Sí? Él es el de los preceptos, el que nos envía sus preceptos, sus mandamientos, sus pikudim, ¿no? Sus preceptos. Ok, si pikud significa precepto y pakat significa todo esto, y Adonai envía sus preceptos y sus mandamientos, pakat significa que Adonai está sobre el pueblo de Israel y él tiene todo bajo control. Él enlista, él visita, él revisa lo que nosotros hacemos, él atiende, él está mirando, él se reúne con nosotros para hacernos saber lo que tenemos que hacer, él designa a cada uno lo que tiene que hacer, él enlista a ver si estamos haciendo las cosas bien. Y él recuerda, él no se olvida, él recuerda todo lo que él dijo que teníamos que hacer, y si no lo hacemos, él visita la torcedura, ¿no? Todo eso significa lo que vemos aquí como visito la iniquidad o enlisto la iniquidad. ¿Sí? Bueno,
Hasta aquí, amados hermanos, entendemos que iniquidad significa torcedura. También entendemos que no es hasta la tercera y cuarta generación, sino sobre estas generaciones. Y también, hermanos, que es de estas generaciones de los que lo odian, de los que no guardan sus mandamientos. Se enseña que cada uno de nosotros contamos con maldiciones de nuestros padres y abuelos o bisabuelos, llamadas maldiciones generacionales, y que debemos de renunciar a la iniquidad haciendo un árbol familiar o sabiendo los pecados y vida de nuestros padres y abuelos, o hasta bisabuelos. Nosotros debemos de hacer esto. Esto es real. Bueno, vamos a ver el contexto del versículo. Los versículos leídos tratan sobre la idolatría y que Jehová es celoso. Aquí dice que no hagas estatuilla, no hagas imagen, porque yo soy Elohim celoso. ¿Sí? Él visita y castiga la idolatría de los que lo aborrecen sobre la tercera y cuarta generación de ellos. Hermanos, ya vamos a responder la pregunta de arriba, si nosotros debemos hacer esto, pero las escrituras nos lo van a responder solas. Tenemos un ejemplo claro acerca de lo que significa este versículo y cómo se cumple, cómo Adonai lo hace cumplir. ¿Sí? Lo tenemos claramente en las escrituras. Esto está en 1 Samuel 2, 30 al 32. 2, 30 al 32. Dice así: por lo tanto, declaración de Jehová, Elohim de Israel, hablando de Elí: ciertamente tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí hasta siempre. Pero ahora, declaración de Jehová, profanación a mí sea esto, porque al que me honra, honraré, pero al que me desprecia será tenido en poco. He aquí días vienen, y cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, del haber anciano en tu casa, y mirarás la angustia de la morada en todo lo que él hará bien a Israel, y no habrá anciano en tu casa todos los días. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo de Éxodo 20? Adonai le está diciendo a Elí, el cual deshonró el servicio de Jehová, y él no detuvo a sus hijos de hacer pecado, sino que amó a sus hijos más que a Adonai, y los honró más que a Adonai. Por eso él fue destituido de su cargo como sumo sacerdote. Pero Adonai no solamente dice a ti, sino que dice que en tu casa, es decir, en el linaje de Elí, no iba a haber anciano. Adonai está dictaminando una sentencia, y que en algún momento del linaje de Elí se iba a destituir totalmente el sacerdocio de su casa. Hermanos, esto se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Hermanos, esto se cumplió después de 4 generaciones. Adonai dice: visito la avón, la torcedura de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y cuartas generaciones. Esto se cumplió después de la 4ª generación, sí, en la 4ª generación de Elí. El sumo sacerdote Abiatar, en los tiempos de David, en el asunto de Adonías, cuando él se fue en el bando de Adonías y estuvo en contra de Salomón, él fue destituido del cargo de sumo sacerdote luego cuando Salomón reinó, y fue puesto Sadoc en su lugar. Pero lo curioso, amados hermanos, es que el tema es más profundo que esto. ¿Sí? Aquí vemos cómo, hermanos, como en la 4ª generación después de Elí, se ejecuta la sentencia de Adonai, y así fue después de 4 generaciones. Pero lo curioso es que el tema es más profundo, porque recordemos, Aarón tuvo 4 hijos, ¿no? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron
cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. El sacerdocio de Aarón fue para Eleazar. Él fue el sucesor de Aarón, el mayor que quedaba, porque era el tercer hijo. Y Tamar era el hijo menor, el cuarto. Entonces luego el hijo de Eleazar, Fineas, fue sumo sacerdote, y así la línea de Eleazar era el linaje de sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Bueno, pero parece ser que en algún momento de la historia los hijos de Itamar ocuparon el sumo sacerdocio. No sabemos por qué, no hay ningún registro histórico diciendo por qué sucedió esto, pero lo cierto es que el sumo sacerdocio pasó por algunas generaciones a los hijos de Itamar. Y el primer sumo sacerdote del linaje de Itamar fue Elí. Elí no era hijo de Eleazar, sino de Itamar, el hijo más pequeño de Aarón. En los tiempos de Elí parece ser que hubo una disputa por el sumo sacerdocio o algo por el estilo y fue ocupado por el linaje de Itamar. Y el linaje de Eleazar, que era el sacerdocio válido, como sumo sacerdote estoy hablando, no de sacerdotes comunes, sino de sumo sacerdote, se desechó. Entonces Elí del linaje de Itamar, el hijo más pequeño de Aarón, al cual no se le había dado el sumo sacerdocio, ocupó el sumo sacerdocio, de alguna manera, quitando al hijo de Eleazar, de esa época que era Uzi. Él debía de ser el sumo sacerdote y no Elí. Por ende, por unas cuantas generaciones, el sumo sacerdocio perteneció al linaje de Itamar. Y Abiatar fue el último hijo de Itamar en el sumo sacerdocio, porque fue destituido. Él fue el último hijo de Itamar en el sumo sacerdocio. Y le fue regresado el sumo sacerdocio a los hijos de Eleazar, el verdadero sumo sacerdote, ya que Sadoc era hijo de Eleazar. Él era el sumo sacerdote verdadero en la época de David, no Abiatar. Pero en la época de David había dos sacerdotes, pero el sumo sacerdote era Abiatar. Sadoc no lo era. Sadoc estaba un estatus más bajo que Abiatar. Pero a Sadoc le correspondía el sumo sacerdocio, y él, sabiendo eso, él no hizo nada, sino que dejó que Jehová haga justicia, y así lo hizo Jehová de todas estas maneras, con la desobediencia de Elí, siendo su cuarta generación visitada en Abiatar, con la traición de Abiatar y con la actitud de Sadoc. En Primera de Crónicas nos dice cómo Sadoc es del linaje de Eleazar. Dice: Eleazar engendró a Fines engendró a Abisúa engendró a Buki engendró a Uzi parece ser que era contemporáneo de Elí, él debía de ser el sumo sacerdote. Uzi engendró a Seraías engendró a Merayot engendró a Marías engendró a Ahitob, y Ahitob engendró a Sadoc. Pero, amados hermanos, todos estos, posiblemente desde Uzi hasta Ahitob, ellos no fueron sumos sacerdotes cuando les correspondía eso. Pero le llegó el tiempo a Sadoc, el justo. Sadoc en esos tiempos fue el que volvió a recibir el sumo sacerdocio como lo había instaurado Adonai. Entonces vemos cómo Adonai hace justicia de todas estas maneras, hermanos, visitando y recordando los linajes, hermanos, recordando los linajes. Adonai, hermanos, Adonai, Él es justo. Él es justo y para siempre es su justicia, hermanos. Abiatar, les mencioné que era el de la cuarta generación
de Elí. Y así fue. Elí tuvo un hijo llamado Fineas, Pinjas en hebreo. Pinjas, el primero, tuvo a Ahitob, el segundo. Ahitob tuvo a Ahimelech, el tercero. Ahimelech tuvo un hijo llamado Abiatar, el cuarto. Entonces tenemos Fineas, Ahitob, Ahimelech, Abiatar. Él es el cuarto después de Elí. La cuarta generación después de Elí. Pero amados hermanos, esto significa que debemos de renunciar a las iniquidades de nuestros padres porque están sobre nosotros. Bueno, esto nos muestra la justicia de Adonai y su sentencia, que no solamente es para una persona, sino también para su linaje, y lo vimos ayer en el Rosh Hodesh con el rey Jehoiakim y con los recabitas. Les invito a ver el video de Rosh Hodesh, como Adonai le dice a Jehoiakim que no solo él, sino su simiente iba a ser destituida del reino de Judá, y también los recabitas. Todo lo contrario, ellos iban a estar todos sus linajes delante de Jehová. Entonces, ya sean bendición o maldición, también son pasados por los linajes. Pero hermanos, esto significa que tenemos que renunciar a las iniquidades. Bueno, si esto fuera así, si Abiatar hubiera renunciado a la iniquidad de su antepasado Elí, ¿no? Supongamos que Abiatar hubiera renunciado, ¿no? Y Jehová se hubiera vuelto atrás en la sentencia dada a Elí y en lo dicho en Éxodo 20. Él se hubiera vuelto atrás. Claro que no. Él no es hijo de hombre para volverse atrás. Lo que él dice con juramento, él lo hace. Él no rompe sus juramentos. Y este es un juramento. Y yo le digo, hermanos, que si alguno de nosotros perteneciera a la tercera o cuarta generación de un sentenciado por Jehová, no lo estaríamos buscando, sino que Él nos hubiera entregado a nuestro propio corazón, como fue con Abiatar. Y así Él cumpliría su sentencia dicha en Éxodo 20, que dice que visita sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Además, las Escrituras nunca nos enseñan a renunciar a nada, sino a hacer teshuvá y a obedecer los mandamientos de Jehová. Y sí, Él dictamina en las Escrituras muchas veces una sentencia, no solamente para el pecador, como mencioné, sino para su descendencia, pero Adonai también dice en las Escrituras, en Ezequiel 18, 2 al 4, dice así: ¿qué tienen ustedes que representan esta parábola sobre la tierra de Israel? Diciendo, los padres comen uvas agrias y los dientes de los hijos se embotan. Vivo yo, declaración de Adonai Jehová, no habrá más para ustedes el representar esta parábola en Israel. He aquí todas las vidas son mías, son para mí. Tanto la vida del Padre como la vida del Hijo para mí son. La persona que peque, esa morirá. Hermanos, había un dicho en Israel que decía que los hijos sufrían la iniquidad de sus padres, pero Jehová está desmintiendo ese proverbio, esa parábola, porque dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos se embotan, es decir, pierden filo. O sea, los hijos sufren las consecuencias. Y Jehová dice, no van a tener que usar ese proverbio más en Israel, porque no es así. Están equivocados porque todas las vidas son mías y yo decido. No decide la iniquidad, no, decido yo. Y yo decido quién es el que se salva y quién no se salva. Él es el dueño de todos los nefesh. Entonces, hermanos, Adonai en los versículos 19 al 20 sigue diciendo, y ustedes han dicho, ¿por qué no carga el Hijo con la iniquidad del Padre? Porque el Hijo es un hijo de un pecador. Entonces él tiene que cargar con la iniquidad del padre, ¿no? Y eso no se dice hoy en día. Pero Adonai dice, y el hijo juicio, y el hijo juicio y justicia ha hecho. Todos mis estatutos ha guardado y los ha hecho. Viviendo vivirá. Esto es un hebraísmo, significa ciertamente vivirá.
La persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre y el padre no cargará con la iniquidad del hijo. Justicia del justo sobre él será, y maldad del malvado sobre él será, ya sea justo o malvado. Así será conforme a su justicia o conforme a su maldad. Pero el hijo no va a sufrir por la iniquidad del padre. No es así. Adonai está diciendo claramente aquí que nosotros, como hijos de pecadores, como hijos de inicuos, y nosotros también como pecadores, como torcidos, nosotros tenemos nuestra propia decisión y responsabilidad de nuestras propias vidas. Así es como Adonai lo ve. Así es como Adonai lo dictamina. Nosotros tenemos la responsabilidad de decidir guardar los mandamientos o no guardarlos. No tiene nada que ver si nuestro padre o nuestra madre pecaron. Nosotros podemos decidir no hacerlo. Y Adonai es el que escoge a estas personas, porque todos los nefesh son suyos, todas las vidas son de él, y él escoge. Voy a responder las preguntas antes de seguir, hermanos. David nos dice, recuerdo eso en la religión nos enseñaban. O sea, si mis antepasados rechazaron a Adonai, pero yo lo acepté y a su Torá, se corta la maldición generacional. O sea que si en las generaciones alguien de ese linaje hace Teshuvá y acepta Yeshua Adonai, hace misericordia. Hermano David, como mencioné, si Adonai hubiera ejecutado una sentencia, en contra de nuestros antepasados y nosotros estaríamos siendo la tercera o la cuarta generación de esa sentencia, nosotros estaríamos siendo entregados al pecado y a la rebelión. Nosotros no lo buscaríamos porque seríamos parte de ese linaje sentenciado. Pero estamos aquí porque no lo somos, porque no somos parte de ese linaje sentenciado, porque Adonai tuvo misericordia, Adonai tuvo bondad. Toda sentencia de Adonai, cuando Adonai él jura y él sentencia con el sello del rey, él no se vuelve atrás, él no se retracta. Por eso él entrega al engaño a todos los que forman parte de esta sentencia. Y no es que él es injusto, porque estas personas no quieren saber nada de Jehová. Y estas personas que están sentenciadas, ellos no lo quieren buscar. Y no es que ellos mueren por la iniquidad de sus antepasados, no, sino por su propia iniquidad. Porque ellos siendo sentenciados, ellos están entregados a su propia torcedura. Adonai los entregó a su propia torcedura, siendo vasos de deshonra, escogidos. Pero Adonai también tiene vasos de honra, escogidos. Nosotros estamos aquí hoy, hermanos, y que permanezcamos hasta el final para ser vasos de honra. La hermana Carla nos dice así, al parecer solo la maldición fue solo para ese linaje amado. Ah, ya, así es. Ok, ya te quedó claro, hermana, acerca de la pregunta. O sea, solamente cuando Adonai ejecuta una sentencia, cuando él decide hacerlo sobre la tercera y sobre la cuarta generación, es de esa manera. Muchas veces Adonai ejecuta la sentencia y no se espera a la tercera y cuarta generación, sino al hijo, como fue con Jehoiakim. Adonai es el que decide qué sentencia dar.
David nos dice, muchos años creía que estaba maldito por lo que hicieron mis antepasados. Así es, hermano. Muchas veces nosotros pensábamos eso, pero, amados hermanos, nosotros no estamos bajo la maldición. Nosotros decidimos seguir a Jehová porque Él nos escogió, no porque nosotros seamos justos, rectos, buenos. No, porque es el que tiene el control de todo. Sí, ahí viene otro tema que es la predestinación, que lo vamos a hablar también. Si no se me apresuren, que la predestinación lo vamos a hablar también. Y si la palabra predestinación viene del hebreo, si esa es una palabra que se utilizaba, o si el concepto es hebreo bíblico, vamos a entrar también en ese tema en otro programa. Pero por ahora no, hermanos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, que Adonai escoge. Y tenemos un ejemplo claro en las Escrituras con una persona, ¿sí? Tenemos un ejemplo claro en las Escrituras con una persona. Él es el rey Josías. Hermanos, si el hijo no anda en los caminos de su padre, Jehová no lo va a castigar por la iniquidad de su padre, sino que vivirá por su propia justicia. Y el hijo malvado, él no va a imponer su iniquidad sobre su padre, no, el padre no va a morir tampoco por su hijo malvado, porque el hijo malvado decidió ser malvado, aun cuando se le instruyó la palabra. Es de ambas partes. Entonces el hijo no morirá por la iniquidad del padre. Y él tuvo que renunciar a alguna cosa. No, él solamente guardó los mandamientos de Jehová haciendo teshuvá. No tuvo que hacer ningún árbol generacional para renunciar las maldiciones de sus padres, ni decir yo renuncio a la iniquidad. No, simplemente comenzó a obedecer. Adonai no quiere que hagamos ningún tipo de ritual de nada. No, simplemente escuchar su palabra y obedecer. Y así fue con el rey Josías. Su padre Amón fue corrupto y fue idólatra. Y Adonai lo mató. Pero Josías no anduvo en los caminos de su padre, sino que él temió a Jehová. Él no renunció a nada, simplemente hizo lo correcto, obedecer a Jehová. Él no renunció a nada. Y nosotros, hermanos, no tenemos ninguna autoridad para renunciar nada de nuestras vidas. Adonai es el dueño de nuestras vidas, no nosotros. Y todo lo que nosotros somos, Adonai lo ha hecho. Sea bueno o sea malo, Adonai lo ha dictaminado porque Él es el dueño de todas las vidas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él si hay pecado en nosotros y no renunciar con nuestra propia autoridad que no tenemos, sino con su propia autoridad. Él mismo quita el pecado y la torcedura. Pero no de la noche a la mañana, sino con un proceso de teshuvá, de desaprender ese mal. Amén, hermano David. La doctrina de la iniquidad y las maldiciones generacionales es una doctrina falsa, no tiene fundamento en las Escrituras y cubre de temores y falsos argumentos a los que la toman, hermanos. Pero Yeshua es todo lo contrario. Yeshua no nos cubre de temores, ni de falsos argumentos, ni de falsas doctrinas, sino que nos dice la verdad nos hará libres. La verdad es la que nos va a libertar de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, de nuestra propia desviación. Eso es lo que dice Yeshua. Cuando entendamos la verdad, ella nos va a libertar. Y la verdad es el testimonio de Yeshua. Él dice, mi testimonio es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, cuando algo que el hombre ha dictaminado está sobre nosotros como cargas
y está impuesto más allá de lo que las escrituras digan. Esa es una doctrina de hombres. Y eso es esclavitud. Eso es mentira, es falsedad. Hermanos, Adonai no nos dice que hagamos esas cosas. Adonai nos dejó claro qué hacer. Nos dejó claro el manual. Nosotros vamos a tomar otro manual hecho por un humano. Cuando el manual que Elohim mismo escribió para nosotros está delante de nosotros, vamos a tomar un manual hecho por un humano. Muchos toman el manual hecho por el hombre, que no les basta lo que dicen las escrituras porque tiene que ver algo más, ¿no? Es algo más. Me parece poco, porque a muchos les parece poco las escrituras y necesitan más, necesitan más. No se llenan, porque tienen una gula espiritual. Hermanos, Adonai nos deja claro qué debemos hacer y cómo hacerlo. Y ese es el proceso de la Teshuvá. Y Yeshua, cuando publicó la buena noticia, la buena nueva, la Mesorá, él no dice, renuncien las iniquidades de sus padres. No. Yeshua dice, hagan Teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es hacer Teshuvá? No es arrepentíos, no, es hagan Teshuvá, vuélvanse en arrepentimiento, caminando con sus propios pies, no esperando a que Dios mismo venga a tomarlos, no. Porque muchos malentienden la parábola de la oveja perdida y dicen, bueno, que Dios me venga a buscar, ¿no? Yo estoy perdido, que Dios me venga a buscar, yo no voy a caminar por mis propios pies porque no lo voy a hacer. No, no, hermanos. No entendieron nada. Adonai nos dice que lo sigamos y que si nos damos cuenta que hemos pecado, ahí mismo Adonai nos ha rescatado, ahí mismo Yeshua nos ha rescatado y nos ha dado entendimiento. Y ahí es cuando tenemos que hacer teshuvá y retornar hacia Él. Cuando Yeshua va a buscar a la oveja perdida es cuando Él siembra el entendimiento, siembra la luz en nosotros. Porque nosotros estamos en oscuridad y no entendemos nada, hermanos. A nosotros no es que se nos ocurre, no es que se nos ocurra a nosotros de hacer teshuvá, no, eso viene de Elohim. Y cuando se nos viene eso es porque vino de Elohim y porque Yeshua vino a rescatarnos. Pero nosotros tenemos que caminar con nuestros propios pies. Entonces ese es el proceso de teshuvá que dura no es toda nuestra vida, hermanos. Pero son procesos de desaprender y de aprender las escrituras. De hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto. De guardar los mandamientos, de conocer la escritura, porque si no sabemos qué debemos de conocer, cómo lo vamos, qué debemos de hacer, cómo lo vamos a hacer. Así es como Adonai nos enseña lo que debemos de hacer, poco a poco. No es de la noche a la mañana, no es de que, bueno, yo ya renuncié a las iniquidades, así que yo ya estoy libre de toda iniquidad y de demonio, y ya mismito, ya cambié, ¿no? Ya cambié y ya no tengo nada de eso. Ya soy una nueva persona, ya voy a hacer todo nuevo. Hermano, nosotros no somos títeres, no somos así, no hermanos. Adonai nos da a nosotros una responsabilidad de comenzar a aprender y a hacer de nuevo. No es que yo renuncié a la iniquidad y ya está. No lo voy a hacer más. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. No es así, no funciona de esa manera, hermanos. No es hechicería, no es brujería, no es magia. No, Adonai no actúa así. Adonai es un padre que nos enseña. Así es como Él actúa. Y nos dice, bueno, esto no me gusta. Esto no me gusta.
ya no lo hagas más. Y nosotros escuchamos y ya no lo hacemos más. Y sí, vamos a fallar, porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, no somos robots. Tenemos costumbres. Pero ahí está el morir a nuestra propia carne, que significa nuestra propia costumbre. Nuestro cuerpo carnal, que está acostumbrado a hacer las cosas carnales. Ahí entra el esforzarse, la emuná. No es la fe de que, bueno, ya soy libre por fe y ya no lo voy a hacer más, ya no voy a pecar más. No, no es así. No es así. Porque cuando dice que el justo no peca más, no es que, bueno, ya es justo, ya no va a pecar más. No. Sino que no peca con su propio, no peca de manera alevosa y de manera, con sus propias manos, sabiendo que está mal y lo hace, y deseando el pecado y haciéndolo. No, cuando nosotros estamos en el proceso de Teshuvá y de Emuná, que es firmeza, constancia, perseverancia, nosotros, sí, vamos a fallar, vamos a pecar, eso es pecar, es fallar, es errar, pero va a ser de manera inconsciente o por error, no porque nosotros deseemos el pecado y queramos hacerlo con nuestro corazón, porque estamos entregados a eso y queremos pecar, no, porque nosotros ya no vamos a querer pecar, pero muchas veces en las escrituras dice yo hago lo que no quiero hacer. Pablo dice yo hago lo que no quiero hacer. Mi corazón guarda la Torá de la verdad, pero mi cuerpo guarda la Torá del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un lenguaje alegórico, hermanos. Es decir, el cuerpo se da al pecado, el entendimiento sabe lo que tiene que hacer, el corazón sabe lo que tiene que hacer, pero el cuerpo hace otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Pero ahí comienza la perseverancia. Este es un camino de perseverancia. Y eso es caminar por fe. Caminar por fe, hermanos, es que caminar en perseverancia, porque fe significa perseverancia. Eso significa. Eso es caminar en emuná. Amados hermanos, Adonai nos enseña todo esto para que nosotros renovemos nuestro entendimiento y lo restauremos, amados hermanos. Andrea nos dice, es que solamente siguiéndolo y volviendo a buscarlo a Él, solo ahí vamos a ser encontrados, empezando a verlo real, así es. Carla nos dice, por eso dice la palabra que caminemos como anduvo nuestro Adón Yeshua. Amén, amén hermanos. ¿Y cómo caminamos como Él anduvo? Guardando su Torá. Y Él fue probado en todo. Y Él aprobó en todo. Y sí, nosotros no aprobamos en todo muchas veces, pero Él nos enseña a cómo aprobar, porque Él está para enseñarnos como un Padre. Solamente, amados hermanos, dispongamos nuestros corazones y comencemos a accionar. Y Él nos enseñará y guiará nuestros pasos para levantarnos y comenzar a caminar. No es de la noche a la mañana, no es renunciar a la iniquidad y ya está, no, no. Es un proceso de perseverancia. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Adón Yeshua, porque tuya es la misericordia y la verdad, Padre. Gracias porque tú nos das este entendimiento. Ahora, Padre, te pedimos que pongamos por obra tu palabra, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Tú eres bueno y tu justicia es para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo de aprendizaje.
En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Mi esposa aquí comenta y dice, no es correcto decir que no debemos aprender conceptos de Torá. Claro que debemos aprenderlos para renovar nuestro entendimiento y poder comprender las cosas, y no ir como avestruz por la vida, poniendo el huevo en la tierra y olvidándome que lo puse y dónde lo puse. Así es, sino que nos responsabilicemos de nuestros actos, y si queremos vivir en la presencia de Adonai, ¿sí? Que lo correcto es vivir delante de su rostro, lefanad, delante de su rostro, lo hacemos comprendiendo su Torah y aprendiendo a ponerla por obra. Alejemos de nuestra cabeza las ideas de la presencia y esa supuesta intimidad y tiempos de descanso y refrigerio. Este no es tiempo de descanso, es tiempo de trabajar con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y todo lo mucho que Jehová nos da. Y si fallamos, hagamos teshuvá y volvamos a intentarlo, hermanos. Así es, así es. Gracias por compartir, mi amor. Así es. Adonai nos deja saber todo esto. Y que no es, vengan a mí y yo los haré descansar. Eso es una mala traducción. Yeshua dice, vengan a mí y yo los ayudaré a trabajar. Eso significa, en el Mateo hebreo dice así, ¿sí? Yo los ayudaré a trabajar. Porque mi yugo es ligero. Entonces tenemos un yugo para trabajar, no para descansar. Hermanos, saquemos de nuestra cabeza todos esos conceptos de religiosidad que no nos permiten conocer a Adonai completamente. Conocer a Adonai como Él es. Porque todos esos conceptos son paredes que nosotros ponemos entre nosotros y Adonai. Hermanos, desaprendamos y aprendamos su palabra. Damos gracias a Él por su bondad, porque Él nos enseña su palabra desde su entendimiento, para que nosotros la pongamos por obra de esa manera. Amados hermanos, Adonai los guarde, Adonai los bendiga. Este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com. Amados hermanos, para que ustedes lo compartan y sea esparcida la verdad a todo el que quiera escucharla. Porque esto no se habla, hermanos. Esto no se enseña. Adonai nos está dando una oportunidad para que demos a conocer su palabra verdadera a los que están sumergidos en estas mentiras, que son paredes que ponen entre ellos y Adonai. Por eso compartamos para que sea esparcida la palabra de la verdad, del Evangelio, de la Besorá de la Don Yeshua. Amados hermanos, me despido, Adonai los guarde y los bendiga. Shalom.